Muy buenas noches. Mi nombre es Manuel Guillermo Cacua Mogollón, estudiante participante del curso Comunidad, Academia, Estado y Empresa de la Maestría en Administración de Organizaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Lo que a continuación presento corresponde a la descripción de un caso donde se observa la problemática que involucra temas propios del curso y la opinión de la comunidad, obtenida a través de la entrevista de uno de sus miembros, mediante la cual cuentan cómo los afectó el problema planteado. Ante la imposibilidad de convocar presencialmente un pequeño auditorio y no contar, además, con los dispositivos de grabación, etc., acudí al ofrecimiento que otorga el avance de las comunicaciones, utilizando para el efecto requerido el correo electrónico. El ensayo y caso expuesto previamente a la directora de curso, doctora Elvianely Rojas Araque, lo envié vía correo electrónico a varias personas para que se enteraran del problema y respondieran por el mismo medio contando cómo el problema los afectó. Lo que se muestra a continuación a todos ustedes es la presentación del problema y acto seguido las sendas respuestas de los entrevistados para que si así lo consideran, lo tomen como punto de partida para que asuman su propia posición sobre el tema y estructuren su propio punto de vista. El ensayo presentado tiene como título ¿La educación y la formación están en cabeza de la universidad, de la sociedad, de la empresa o del Estado? En su elaboración se tuvieron en cuenta temas referenciados bibliográficamente en la unidad 1 del curso mencionado, a saber, educación superior, formación, responsabilidad social, universidad, empresa, Estado, competencias, emprendimiento e investigación. La respuesta requirió precisar de antemano los conceptos de formación y educación que al tratarse muchas veces como sinónimos han generado en gran parte los problemas que padece la sociedad colombiana. Perdón. La formación para este escrito tiene dos componentes. Primero, por una parte, debe entenderse como el proceso de habituamiento de la persona a observar un comportamiento cotidiano dentro de los lineamientos éticos y morales de valores y principios. Quiere decir que la formación está más relacionada con el espíritu, con el sentimiento, con el comportamiento, con la sensibilidad social y con el amor al prójimo. Por otra parte, tiene que ver con el reconocimiento de los talentos, habilidades y actitudes con los que cada persona cuenta para desarrollar su propósito en esta vida. Dos componentes que sin duda es necesario desarrollar previamente para posteriormente conjugarlos en la estructuración e implementación de su proyecto de vida. La educación en este escrito se refiere al proceso de aprendizaje que nutre al intelecto con diferentes saberes que alguien concibió como necesario para alcanzar una posición en la sociedad o satisfacer las necesidades de los sectores productivos de la economía. De acuerdo con lo anterior, la formación en su parte fundamental estará en cabeza de la familia como núcleo vital de la sociedad, fortalecida, desde luego, por la universidad, la empresa y consolidada por el Estado. La educación estará en cabeza de las instituciones públicas y privadas, colegios y universidades bajo el direccionamiento del Estado y con el apoyo de la empresa. Así las cosas, la universidad debe utilizar sus recursos y modelos pedagógicos para fortalecer la formación alcanzada por las personas, suministrar los saberes y conocimientos, de tal manera que su conjunción sinérgica sea altamente demandada y aprovechada por las empresas
en su beneficio y el de la sociedad en general. La empresa debe ser el campo donde las personas puedan desarrollar parte de su proyecto de vida y su formación personal, lo que se debe traducir en una mayor productividad y en la posibilidad de realizar proyectos investigativos que muy temprano deben traducirse en resultados emprendedores e innovadores de alto beneficio para la sociedad. Entonces, de acuerdo con lo anterior, se concluye que la falta de formación se traduce en un problema de nefastas consecuencias para la sociedad. Solo basta con mencionar lo siguiente. Primero, la falta de formación en valores origina uno de los grandes flagelos que padece la sociedad colombiana actualmente, como es la corrupción, que permea tanto a las entidades del sector público como lo del privado. La corrupción en las entidades del sector público impide que los recursos del Estado cumplan con su función de redistribución del ingreso, porque los proyectos sociales no cuentan con los suficientes recursos al ir a parar a los bolsillos de servidores públicos corruptos, ampliando la brecha de desigualdad y pobreza. La corrupción en el sector privado, por ejemplo, hace que los inversionistas pierdan la confianza en el sector financiero cuando montos importantes de sus recursos son desviados por los inversionistas de bolsa a otros destinos que impiden recuperar los dineros colocados en su confianza. Segundo, la falta de formación en el sentido del reconocimiento de talentos y habilidades hace que las personas no tengan un sentido en la vida, no tienen un propósito definido y por tanto desperdician los talentos y dones con los cuales han sido dotados. Este desperdicio hace que las personas no sean productivas, en la mejor acepción de la palabra, disminuyendo así el bienestar de la sociedad. La falta de formación hace que las personas estudien lo que puedan y no realmente lo que quieren. Escogen una carrera que la puedan cursar fácilmente, como para salir del paso, solo para saberse profesionales. Esta situación da el traste con los procesos investigativos que pretenden realizar las universidades. Las personas que no aman su profesión difícilmente realizan procesos de investigación exitosos, por tanto las propuestas innovadoras son realmente escasas en las empresas. La selección inadecuada realizada por las empresas hace que las personas sin formación no sean productivas, se conviertan en una carga para la empresa. Por tanto, la estrategia de innovación propuesta por esta es difícil de ejecutar al no contar con el concurso de estas personas, razón por la cual no son altamente competitivas. La falta de competitividad de Colombia en el contexto internacional no es por la infraestructura de carreteras y puertos ni por recursos, es porque la formación de las personas no da para que las empresas generen bienes y servicios con alto valor agregado que sea reconocido en los mercados internacionales. Por tanto, el problema de Colombia no es la falta de recursos, sino la ausencia de valores y de propósitos en la comunidad. A continuación, con esta presentación del problema, viene la participación de los entrevistados. El primer entrevistado tiene por nombre Guillermo José, es ingeniero financiero y esta es su opinión. Lo que se expone es totalmente cierto y claro que me afectó la forma en la que se ve la educación y la formación en el país. Gracias a Dios crecí en una familia en donde la formación fue clave para mi vida y que a pesar de interactuar con personas con valores distintos a los míos, pude conseguir actuando bajo los lineamientos adquiridos. Admito que he tenido falencias, gracias a Dios no muy graves, pero como se menciona, si durante todo el proceso de aprendizaje que he tenido en mi vida hubieran existido refuerzos en la formación, estoy seguro que serían menos las personas pensando distinto y hubieran sido menos los errores cometidos. En cuanto a la educación, he sido afortunado ya que estudié lo que me gustó y gracias a Dios trabajo en lo que me gusta
y puedo explotar realmente el potencial que Dios me dio. Cuando hablo de personas pensando distinto, quiero decir mejor, obrando de una manera no adecuada. Siguiente entrevistada, María Paula, de profesión psicóloga. Esta es su opinión. El problema de la no consolidación de la formación en el ser individual impacta directamente en pretender un prototipo único de éxito al constituir la idea de que existe una sola línea de formación y desarrollo. Esto genera la creación de paradigmas que influyen directamente en la toma de decisiones. Para el caso personal, el afán de deseo de inclusión y percepción de normalidad, traducido en seguir lo tradicional de salir de bachiller y rápidamente conseguir una carrera, generó la elección sin previo análisis de lo que se quería de verdad a futuro, acogiendo una de las más cercanas posibilidades que se alineaban al sentido de vida en ese momento. Lo anterior quiere decir que se escoge dedicar 5 años de la vida y estudiar un tema que quizás tuvo un único propósito de entendimiento, descuidando tal vez los verdaderos talentos e intereses personales. Si existiera en Colombia una formación y educación basada en la libertad de elección, en el comportamiento espontáneo y basado en la no pretensión de normalidad, se favorecería la constitución de una verdadera personalidad y con esto el desarrollo de más personas inquietas, creativas y con ideas de mejoramiento. Tercera entrevistada, Juliet Viviana, publicista. Esta es su opinión. Si la educación se ve como parte fundamental de la formación, se puede decir que muy pocas personas logran y lograrán tener este ítem completo el 100% en sus vidas. Más allá del querer ser e identificar los dones, las herramientas y facilidades que la sociedad y el Estado te da para esto empieza a jugar un papel demasiado relevante. En mi caso personal, pude estudiar la carrera que quería, pero a costa de permitir que la corrupción aumentara. ¿Por qué lo digo? La educación en Colombia está basada en 2 grandes vértices, lo público malo, lo privado bueno. El valor del título realmente, más allá de los conocimientos, está ligado al valor de tu matrícula, lo que impacta directamente en ser competitivos en el mismo mercado y sin dudarlo en un mercado internacional, porque si piensas en una maestría básicamente tendrás que limitar toda tu vida económica para lograrlo o simplemente descartarlo como opción de tu vida. Siguiente entrevistado, Manuel Felipe, contador. Esta es su opinión. Claramente la falta de formación se convierte en un problema. En lo personal, identifico un problema estructural en la educación cuando ésta se convierte en un negocio y no en el pilar de progreso de una sociedad. En mi concepto, ningún plantel educativo debería existir con ánimo de lucro. De allí parte la segmentación y la calidad de la misma. Es por ello que el gobierno juega parte fundamental en el apoyo de este tipo de decisiones. Aquí se podría reflexionar en la intensidad de horas que se deben invertir en la academia tradicional, que en la mayoría de ocasiones no se utiliza en nuestro ejercicio práctico profesional, y dedicarles en cambio en mayor proporción de tiempo en la orientación y búsqueda de nuestros talentos. Claramente, la eficiencia de los empleados de una empresa, las personas independientes y cualquier arte o oficio que se desarrolle, estaría alineada con esos talentos que a mi modo de pensar se deberían trabajar al inicio de la media vocacional y no al último año de bachillerato. Última participante. Última entrevistada, Alexandra Cediel, ingeniero financiero. Esta es su opinión. La falta de formación es un problema para la sociedad causado por la misma sociedad. Desde que nacemos en la familia es donde conocemos y aprendemos los valores y principios que han de definir nuestro actuar en la vida, los sentimientos de amor, cariño y comprensión, los valores de honestidad y respeto. Es allí donde se experimentan
y se aprenden por primera vez. La formación se da principalmente al lado de las personas con quienes crecimos y vivimos la época de la niñez y la adolescencia. Las instituciones educativas juegan un papel importante en esa formación, pero más que la universidad pienso que es en la etapa del colegio donde se debe inculcar y reforzar lo aprendido en el hogar. Es allí donde por primera vez interactuamos y empezamos a tener una vida social en donde se empieza a poner a prueba todo lo aprendido en casa, y es allí donde los docentes tienen una mayor responsabilidad, ya que no en todos los hogares se forman a los niños por el camino del bien. En la universidad se adquieren conocimientos académicos necesarios para desempeñarse laboralmente de acuerdo al gusto desarrollado y habilidades reconocidas en la época de colegio. En la universidad se aprende ética profesional y sí también existe un proceso de formación, pero ya no tanto de inculcar valores, sino de fortalecer los que ya existen y de nuevo se pone a prueba todo lo aprendido en la casa y en el colegio. Mis hijas universitarias, por ejemplo, se sorprenden con el comportamiento de algunos docentes que tienen método de enseñanza o actitudes que para ellas no van acorde con lo aprendido a lo largo de su vida. Es ahí donde empieza a funcionar el saber escoger y elegir, tomar lo bueno de cada persona y dejar de lado los aspectos negativos, lo que no aporta al desempeño profesional. Se llega entonces a una etapa universitaria con unas bases fuertes en valores y no se traga entero. El Estado se debe encargar de dar apoyo a las familias en ese proceso de formación, por ejemplo en los colegios públicos, con programas de deporte y recreación y ofreciendo el derecho de salud física y mental digna para todos. Muchas gracias a todos los participantes por su atención a este llamado y por sus invaluables comentarios. A todos ustedes muchas gracias por su atención, esperando que en alguna medida sirva de inicio de una reflexión sobre el papel a desempeñar por la universidad, la sociedad, la empresa y el Estado. Muchas gracias.